Buen día. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre las vías aéreas inferiores. Mi grupo está conformado por Alexandra Guizales, Helen Pamela Riascos, Marta González, Natalia Herrera y Laura Restrepo. Entonces, se conoce como vías respiratorias al grupo de órganos que posibilitan la respiración. El concepto de este modo es equivalente a las nociones de sistema respiratorio y aparato respiratorio. Las vías aéreas, las vías aéreas respiratorias están compuestas por las fosas nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y esto hace que el aire inhalado llegue a los alvéolos y a los pulmones. En la respiración también participan diferentes estructuras como el diafragma y los músculos intercostales. Entonces les voy a hacer un breve resumen. Los principales conductos y estructuras del tracto respiratorio inferior son la tráquea y dentro de los pulmones, bronquios y bronquiolos, también los alvéolos. En la profundidad del pulmón, cada bronquio se divide en bronquios secundarios y terciarios, que continúan ramificándose en sus vías aéreas más pequeñas que se denominan bronquiolos. Estos terminan en un saco de aire que se denomina alvéolos, los cuales a su vez se unen a un ramillete para formar los sacos alveolares. El intercambio gaseoso se produce en la superficie de cada alvéolo mediante una red capilar que transporta la sangre que llena a través de las venas desde otras partes del organismo. Conformación de la vía aérea inferior. Se conforma de laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Los principales conductos y estructuras del tracto respiratorio inferior son la tráquea y dentro de los pulmones los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. En la profundidad del pulmón cada bronquio se divide en bronquios secundarios y terciarios, que continúan ramificándose en vías aéreas más pequeñas, que se denominan bronquiolos. Estos terminan en sacos de aire que se denominan alvéolos, los cuales a su vez se unen en ramilletes para formar los sacos alveolares. El intercambio gaseoso se produce en la superficie de cada alvéolo mediante una red capilar que transporta la sangre que llega a través de las venas desde otras partes del organismo. La laringe es un órgano tubular que corresponde a una porción de las vías respiratorias. Tiene a su cargo, además de la función de conducir el aire de las partes iniciales del aparato respiratorio a la tráquea, el papel principal de la fonación. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas de cartílagos. 3 son impares: cartílago tiroides, epiglotis y cartílago cricoides. Y además comunica la faringe con la tráquea y se halla delante de ella. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso, que va desde la laringe a los bronquios. Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. Es un cilindro de unos 13 centímetros de largo que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides en la laringe hasta su bifurcación, a nivel de la cuarta vértebra torácica, dando origen a los bronquios derecho e izquierdo. Una característica de la tráquea es la presencia de arcos del cartílago hialino en su pared, lo que impide el colapso del órgano. Entre los arcos del cartílago hay tejido fibroso y músculo liso. Seguimos con el bronquio. Se encuentra en el aparato respiratorio, es uno de los conductos tubulares en que se bifurca la tráquea a la altura de la cuarta vértebra torácica y que entran en la parenquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquios y estos a los bronquiolos, luego a los alvéolos pulmonares. Los bronquios son la entrada a los pulmones. Se dividen en dos, el derecho y el izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo solo con 2. Los bronquiolos son pequeñas vías aéreas en las que se dividen los bronquios, llegando a los alvéolos pulmonares. Los bronquiolos se encuentran en la parte mediana del pulmón. Los pulmones cuentan con alrededor de 60.000 bronquiolos, 30.000 en cada pulmón, que se dividen a su vez en unos 300 millones de alvéolos pulmonares. Células que conforman la vía aérea baja son
Primero, células cilíndricas ciliadas. Son las células cilíndricas altas con cerca de 300 cilios apicales, las cuales presentan un núcleo parabasal. 2. Células caliciformes. Estas son las que presentan poca vellosidad apical. En su interior, en el citoplasma, tienen un RER, desarrollo hacia la superficie basal. 3. Células basales indiferenciadas. Son pequeñas y redondeadas o piramidales. Descansan en la lámina basal, pero no llegan a la superficie libre del epitelio. 4. Células granulosas. Pertenecen al sistema APUT, un sistema neuroendocrino difuso. Son células similares a las células basales, pero estas presentan numerosos gránulos secretores, de 100 a 300 en su centro. 5. Células en cepillo, tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son las que presentan expansiones en su base y son consideradas como células receptoras sensoriales. Y las tipo 2 son las que tienen las características de una célula inmadura, o sea que son células en vías de diferenciación, o probablemente representan una reserva para sustituir a las células cilíndricas y caliciformes. 6. Células M. Son células presentadoras de antígeno. Las zonas de la lámina propia que contiene nódulos linfáticos están recubiertas con células M que son similares a las que se pueden localizar en el epitelio digestivo. 7. Linfocitos de compartimiento mucoso. Estos son los que se encuentran en los espacios extracelulares, entre las células epiteliales y siempre por debajo de las uniones oclusivas. Estos linfocitos vuelven al tejido conectivo de la lámina propia y de los nódulos linfáticos. 8. Células migratorias. Estas son las que el epitelio de la tráquea se localiza sobre una membrana basal que se encuentra a su vez sobre una lámina propia formada por el tejido conectivo, un lazo rico en fibra elástica dispuesta a la longitud. 9. La submucosa. Está constituida por tejido conectivo, lazo, sin límites definidos con el tejido conjuntivo y fibroso del pericondrio de los anillos cartilaginosos. La tráquea es un tubo corto y flexible, mide 2,5 centímetros de diámetro, 10 centímetros de longitud, permite el paso del aire, su pared permite el acondensamiento del aire inspirado, se extiende desde la faringe hasta la mitad del tórax. La tráquea tiene 4 paredes, que la cuales son la mucosa, submucosa, capa cartilaginosa y la adventicia. En la mucosa, el epitelio pseudoestratificado ciliado y una lámina propia son ricas en fibras elásticas. En la pared submucosa, el tejido conjuntivo apenas más denso que el de la lámina propia. La capa cartilaginosa son cartílagos cilialinos con forma de C. Y en la adventicia son tejidos conjuntivos que adhieren la tráquea a las estructuras continuas. Las células ciliadas son tipo celular traqueal más abundante que se extienden a través de todo espesor del epitelio. Cada célula tiene aproximadamente 250 cilios. Actúan en la forma de barredora mucociliar que sirve como mecanismo protector importante para la eliminación de pequeñas partículas inhaladas de los pulmones. Las células mucosas se denominan células caliciformes, están dispersas entre las células ciliadas, se extienden a través de todo espesor del epitelio. Se identifican gracias a la región clara de su citoplasma y la falta de cilios en la superficie apical, y aumentan en la irritación crónica en las vías aéreas. Ahora las células en cepillo. Son células cilíndricas con microvellosidades, romas en la superficie apical.
La superficie basal establece contacto sináptico con una terminación nerviosa aferente, por lo que se considera que estas células son receptoras. Células de gránulos pequeños. Suelen aparecer individualmente en la tráquea y están dispersas en muy poca cantidad entre otros tipos celulares. Su función no se conoce bien. Algunas se reúnen en grupos que se ocasionan con fibras nerviosas para formar corpúsculos neuroepiteliales que se cree que participan en los reflejos que regulan el calibre de la vía aérea o de los vasos sanguíneos. Las células basales sirven como población celular de reserva que mantienen el reemplazo de las células individuales en el epitelio. Ahora vamos con la membrana basal y la lámina propia. En la membrana basal es una capa bien delimitada, se sitúa bajo el epitelio traqueal entre 25 y 40 micrón o micra. Consiste en fibras colágenas muy juntas ubicadas justo debajo de la lámina basal y es la parte de la lámina propia. En la membrana, a continuación de la membrana basal, un ejemplo sería que en los fumadores, en particular en los que padecen de mucha tos crónica, esta capa puede ser considerablemente más gruesa, que por lo cual es una respuesta a la irritación de la mucosa. En la lámina propia, con exclusión de la parte que corresponde a la membrana basal, está compuesta por un tejido conjuntivo laxotípico. Es muy celular y contiene abundantes linfocitos, que serían los plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. En esta capa y en las mucosas siempre hay un tejido linfático en las formas difusa y nodular. El árbol bronquial. Al principio tiene la misma estructura histológica que la tráquea. En el sitio donde los bronquios entran en los pulmones, la estructura de la pared bronquial cambia. Los anillos cartilaginosos son reemplazados por placas cartilaginosas de forma irregular. Conforme los bronquios disminuyen de tamaño, las placas de cartílago se tornan más pequeñas y mucho menos abundantes. Estas placas desaparecen en el sitio donde la vía aérea alcanza un diámetro de 1 milímetro, que por ello a partir de ahí el bronquio empieza a llamarse bronquiolo. Los bronquios están compuestos por 5 capas, y al igual que la tráquea, que son la mucosa, la muscular, la submucosa, la capa cartilaginosa y la adventicia. En la mucosa, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, las mismas células que el epitelio traqueal. La altura de las células disminuye a medida que los bronquios reducen su calibre. En la muscular, sería que la capa continúa de músculo liso en los bronquios mayores, y en los bronquios menores está adelgazada y menos organizada. En la submucosa, el tejido conjuntivo es bastante laxo, y en los bronquios mayores hay glándulas así como tejido adiposo. La capa cartilaginosa son placas cartilaginosas discontinuas que se tornan cada vez más pequeñas conforme que se reduce el diámetro bronquial. Y la adventicia son tejidos conjuntivos de la densidad moderada. Se continúa con el conjuntivo de las estructuras contiguas. Los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro de diámetro o menos. Los bronquiolos más grandes son ramas de los bronquios sedentarios. Sufren ramificaciones consecutivas para dar origen a los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales dan origen a los bronquiolos respiratorios.
Bronquiolos de mayor diámetro. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que es el epitelio simple cilíndrico ciliado conforme el conducto se estrecha. Las células caliciformes faltan por completo en los bronquiolos terminales. Los bronquiolos respiratorios forman una zona de transición en el aparato respiratorio, participan en la conducción de aire y el intercambio gaseoso. Epitelio simple, cúbico, células ciliadas y células claras. Su pared tiene evaginaciones en toda su longitud. Alvéolos. Cada alvéolo está rodeado por una red de capilares que ponen la sangre en la proximidad estrecha del aire inspirado. Su diámetro es de 0.2 milímetros. En cada pulmón del adulto hay entre 150 y 200 millones de alvéolos. Las estructuras, hay conductos alveolares que son vías aéreas alargadas, casi no tienen paredes. En tabiques interalveolares hay anillos de músculo liso. Los sacos alveolares son espacios rodeados por cúmulos de alvéolos y los alvéolos se abren a estos espacios. El epitelio alveolar está compuesto por células alveolares de tipo 1 y tipo 2 y alguna que otra célula en cepillo. Las células alveolares de tipo 2 son precursoras de las células alveolares tipo 1. Luego de la lesión pulmonar, proliferan y restauran ambos tipos de células alveolares dentro del alvéolo. En las células tipo 2 tienen forma romboide y también se apoyan sobre la membrana basal. Las células de las alveolares epiteliales planas de tipo 1 se extienden sobre la membrana basal. Y las células en cepillo se encuentran en escasa cantidad de la pared alveolar, funcionan como receptores que verifican la cantidad de aire en los pulmones. El surfactante disminuye la tensión superficial alveolar y participa activamente en la eliminación del material extraño, que es la diapalmitolifosfatilcolina, DPPC, y causa casi todas las propiedades reductoras de la tensión superficial del surfactante. La síntesis del surfactante en el feto ocurre después de la 35ª semana de gestación y es modulada por varias hormonas como lo son el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina. Además de los fosfolípidos, para la estructura y la función del surfactante son necesarias proteínas hidrofobas, que son la proteína surfactante B, proteína surfactante A de un lado y del otro está la proteína surfactante DEL y la proteína surfactante C, para que estén pues equilibradas. La proteína surfactante A es más abundante y modula respuesta inmune versus los virus, las bacterias y los hongos. En la proteína surfactante B, esta es de absorción y diseminación del surfactante sobre la superficie del epitelio alveolar. La proteína surfactante C tiene el 1% de la masa total de proteína surfactante. La proteína surfactante D interviene en la defensa del huésped y participa en la respuesta inflamatoria local como consecuencia de una lesión pulmonar aguda. El tabique alveolar es donde está la barrera hematogaseosa, que
Esta está formada por las células y los productos celulares a través de los cuales tienen que difundirse los gases entre los compartimientos alveolar y capilar.